21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. No sé si buenos días o buenas tardes. Quería compartir con ustedes mi experiencia en Australia, especialmente en el énfasis que hice en inclusión. No voy a presentar un caso particular como tal, sino todo el enfoque que ha tenido el estado de Queensland en Australia y que creo que recoge mucho de las discusiones que hemos tenido hoy. Entonces, creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando hablamos de inclusión es precisamente qué pensamos como sociedad, ciudadanos y docentes sobre la discapacidad. ¿Qué creencias tenemos? ¿Es algo que tiene la persona? ¿Es algo que es una limitación? ¿Es una enfermedad? ¿Es un problema? Entonces, precisamente, este fue uno de mis primeros aprendizajes y es el cambio de paradigma de ver la discapacidad desde un enfoque individual, donde es algo que tenemos que arreglar, es un problema, es una limitación, a pasar precisamente a un enfoque ambiental, donde entendemos que la discapacidad se construye precisamente en los ambientes en los que estamos. Entonces, la discapacidad no es una cuestión de la persona, sino como sociedad en la brecha que tenemos entre lo que tiene la persona y las expectativas que tenemos. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga limitada movilidad, el problema no es que tenga limitada movilidad, sino que nosotros como sociedad esperemos que suba una escalera. Mi segundo aprendizaje, muy relacionado con las concepciones que tenemos precisamente como sociedad, es el lenguaje. Entonces, es el minusválido, la disléxica, el autista, la ciega. Y esto entonces pasó a ser algo que parece tan básico, que nosotros decimos, bueno, cuando estamos hablando no lo notamos ni siquiera y que a veces se nos sale sin nosotros quererlo. Pero es precisamente este cambio donde ponemos a la persona primero. Es una persona, la estudiante, la niña, el niño, el joven, que tiene dislexia, que tiene ceguera. Eso hace que nosotros veamos las oportunidades, las potencialidades de la persona y no nos quedemos en su limitación. Esto no quiere decir que precisamente desconozcamos la discapacidad, pero eso solamente lo vemos como una de sus cualidades o una de sus condiciones, no la persona en general. Entonces, bueno, como estaba en educación, ya pasamos de la sociedad, que es un primer enfoque, a nuestro segundo enfoque, ¿qué pensamos sobre la educación? Entonces, este fue mi tercer aprendizaje. Creemos que la educación solamente es para aquel estudiante promedio, aquel estudiante que acepta el currículo y puede responder a ese currículo, o la educación de calidad para todos. Entonces, si el estudiante no puede con el currículo, lo sacamos del sistema o realmente, y esto es con la declaración de la UNESCO, como les digo en mi tercer aprendizaje, necesitamos proveer una educación de calidad para todos. Y la palabra calidad, aunque no es tan explícito, es fundamental porque no es cualquier cosa lo que vamos a hacer. Precisamente, entonces, este es un enfoque que también se desarrolla desde la educación de calidad para todos, y es que creemos y se parte de la idea que todos los profesores pueden enseñar bien y que todos los estudiantes pueden aprender. Como cuarto aprendizaje, el hecho de que nosotros tengamos esas concepciones no quiere decir que seamos y tengamos prácticas inclusivas. Entonces, esta imagen, cuando la aprendí, me pareció muy disidente entre los enfoques que tenemos, y es cómo pasamos, y de hecho esto ha sucedido en Australia, cómo pasamos de la exclusión, donde simplemente las personas con discapacidades no estaban, a una segregación donde creamos núcleos de educación especial, a una integración donde están en el sistema educativo, pero siguen aislados dentro del mismo sistema educativo, a realmente una inclusión, donde estamos todos, participamos todos. Y esto nos lleva precisamente entonces a las acciones. Entonces, ya tenemos unas expectativas como sociedad que podemos cambiar.
tenemos una expectativa de la educación que podemos cambiar. Pero ahora el siguiente paso es eliminar las barreras y crear oportunidades. Entonces, en el primero, le ponemos el mismo banquito a todos. Efectivamente, hay algunos que no van a poder ver. En el otro, ponemos entonces los banquitos diferentes para que algunos vean. Pero el tercero es simplemente eliminemos la barrera. Y eso me lo enseñó lo que se llama, que algunos conocerán, el diseño universal para el aprendizaje. Entonces, en este enfoque del diseño universal para el aprendizaje, de las cosas que más me gustaron cuando lo aprendí, es que no piensa en una persona con la discapacidad, sino que desde ese enfoque de una educación de calidad para todos, piensa en todos nuestros estudiantes. Entonces, es cómo planificamos la clase pensando en la diversidad que tenemos en esa aula. Porque como les decía, no es que vamos a tener un estudiante promedio y vamos a planear toda nuestra clase a ese estudiante promedio, sino cómo hacemos para que nuestra planeación comience a incluir diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, si sabemos que en nuestra clase tenemos un niño que tiene autismo, sabemos que las rutinas favorecen a los niños que tienen autismo, pero esa rutina, por ejemplo, escribirle en el tablero lo que vamos a hacer en el día, no solamente va a ayudar a ese niño, puede ayudar al resto de nuestros estudiantes a focalizarse, a saber cuál es nuestra rutina, a aprender mejor. También tenemos, por ejemplo, si nuestro objetivo de aprendizaje es que el estudiante haga un análisis crítico de un hecho histórico, ¿por qué tenemos que ceñirnos a que solamente sea escrito? Si en algún momento, si tenemos algunos estudiantes que podrían hacerlo oral y que podrían hacerlo mucho mejor, o algún estudiante también con discapacidad. Entonces, esto nos lo ofrece el diseño universal. Esto es súper general, esto los que lo conocen tiene como, de aquí se derivan 2 elementos en cada uno, es súper amplio, pero quería dar como esa visión general. Mi sexto aprendizaje fue que son modificaciones para todos, un poco lo que estábamos conversando en la sesión de preguntas. Después de que pasamos a la planificación, esto tiene que ser transversal en todo el colegio y en toda la aula. Entonces, cuando desarrollamos nuestras clases, digamos que el enfoque que ha adoptado el Estado de Queensland es de 3 niveles, y esto se llama respuesta a la intervención. Y es que nosotros no esperamos a que el niño falle, no esperamos a que el niño pierda el examen, sino que lo vamos desde antes monitoreando, hacemos un barrido inicial y como ya hemos identificado dificultades, no solamente en el estudiante con discapacidad, sino en otro grupo, porque puede ser en otros estudiantes, vamos haciendo intervenciones. En el primer nivel tenemos que el 80-85% de los estudiantes responden normalmente a las intervenciones pedagógicas. Hay un segundo nivel que seguramente dentro del aula va a necesitar más apoyo, y eso esperamos que sea entre el 10 y el 15, y ya en último nivel, que sí necesita una atención especializada. Nuevamente, esto es otro enfoque gigante, se basa en evidencias, pero barrido general, son 15 minutos. Uno de mis últimos, ya es el séptimo, son 8 aprendizajes, es que la educación inclusive es beneficiosa para todos. De las cosas que más me gustó, justo con todas las investigaciones que leíamos, es que se veía el cambio cuando los estudiantes estaban en colegios que llamamos regulares. Su parte socioemocional era mejor, su desarrollo del lenguaje era mucho más rápido, su parte motora también, y era precisamente porque tenían modelos y pares con el que el niño se podía identificar. La pregunta que surge automáticamente es, ¿y qué pasa con el resto de niños que están, sus pares que están en el mismo aula? Las investigaciones también demuestran que estos niños que no tienen la discapacidad, pero que están en ambientes inclusivos, mejoraban su aprendizaje, también tenían a nivel de desempeño mucho mejor cuando le explicaban a sus compañeros, obviamente aprendían mejor, y también toda una cuestión socioemocional de tolerancia como sociedad. Y mi último aprendizaje es que la inclusión es responsabilidad de todos. No podemos pretender que sea solo el profesor en el aula, no podemos pretender que sea solo la familia, ni el estudiante, ni solo la comunidad, ni el gobierno. Se necesita un trabajo mancomunado entre todos porque a veces no es sencillo, a veces no están las condiciones, estamos empezando en algunos casos, entonces se necesita el trabajo de todos. Aquí, por ejemplo, ahora sé que salió la ley desde el ministerio el año pasado, no es decir ahora los profesores, bueno,
vayan, incluyan a todas las personas con discapacidad y listo. Se necesita formación, se necesita trabajo con familias, se necesita que los profesores tengan las herramientas, que los líderes de las instituciones educativas también apoyen todo el proceso. Y bueno, la reflexión final, los que vieron la película El Origen conocerán esto, es simplemente si esto es una realidad o ficción. Cuando uno lee la teoría, todo suena muy bonito, todo suena fácilmente aplicable, pero también realicé una práctica y obviamente cuando uno lo intenta llevar a la realidad, tiene el padre de familia que no quiere colaborar o tiene el líder que definitivamente no cree en la inclusión. Entonces, creo que mi posición en estos momentos es un poco punto medio. Creo que puede ser una realidad, sé que en estos momentos no lo es. Australia lleva muchísimos años en este camino, todavía le falta mucho, pero nosotros tenemos la ventaja cuando lo discutía ya, es que podemos aprender precisamente de lo que ha pasado en otras experiencias, coger toda esa experiencia y tomar la ventaja. Y ya como recapitulación, lo que pensemos sobre discapacidad y la educación influye sobre nuestras acciones. Nuestro estudiante es mucho más que su dificultad o discapacidad, necesitamos ver sus potencialidades. Calidad en la enseñanza es un docente que es proactivo ante la diversidad, que elimina barreras y ofrece oportunidades o crea oportunidades. Necesitamos hacer adaptaciones y modificaciones, pero estas normalmente sirven para todos, no es una carga adicional, sino que pueden beneficiar a muchos y es una responsabilidad y hay beneficios para todos. Gracias. ¡21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.